Vamos a volver al pasaje que acabamos de leer. Y vamos a leer los versículos 20 y 21 del capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, versículos 20 y 21. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura a todos unidos. Dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre, alabamos tu nombre y también en este día que tú has establecido desde la eternidad, proclamamos tu gloriosa majestad a través del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que al ser republicada tu palabra, tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones en tanto que ésta es proclamada. Como recordamos el momento en que el Espíritu tocó el corazón de Lidia mientras Pablo republicaba tu palabra. Señor, que tu palabra mueva nuestras vidas, nuestros corazones, de tal manera que dejemos de ser oyentes pasivos a hacedores activos de tu palabra. Señor, como Samuel decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero también como Pedro, Señor, aún en una tierra árida que vemos, podemos decir como él: porque tú lo dices, en tu nombre echamos las redes. Haz que estas convicciones, Señor, llenen nuestro corazón y le den motivo, significado y dirección a nuestras vidas y a nuestros trabajos cotidianos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, pues dentro de este tema recordarán que estamos también entonces en la historia de la redención en el Nuevo Testamento. Y también estamos viendo de qué manera la Iglesia Apostólica abordó esta tarea y cómo este testimonio no solamente se quedó en los recintos donde ellos adoraban, sino que fue posible ver el resultado en todas las arenas de la vida, en todos los campos del trabajo. Cada uno de los cristianos se convirtió en mártir, es decir, en testigo. De manera que ellos fueron los portadores del Evangelio. Después del Maestro, después de los apóstoles, entonces la Iglesia Apostólica se abocó a su tarea. Le fueron entregados, como dice Pablo a los Corintios, dones, que son los talentos, y los pusieron a trabajar. Así que la tarea de la iglesia es precisamente proclamar el Evangelio. El Evangelio es la convocatoria de Dios para los elegidos mediante el acto de la predicación de la iglesia. Cada uno de los textos que hoy vamos a mirar llevan la palabra querizo, querigma, y de ahí entonces el título: una iglesia querigmática, que debemos por supuesto aclarar: iglesia querigmática, no iglesia carismática. Aunque en última instancia sí somos también una iglesia carismática, porque carisma o jarisma, como deberíamos de decirlo,
Son los dones de la gracia del Señor sobre su iglesia. Y nosotros tenemos esos dones. En ese sentido, sí somos una iglesia carismática, en griego, carismática como lo decimos ahora. Pero aquí el énfasis es en una iglesia querigmática, es decir, una iglesia que cumple con su tarea. Una iglesia que está consciente de que es portadora de un mensaje. En las antiguas versiones de la Biblia en español, en las proclamaciones proféticas, algunos libros dicen carga de Jehová, lo que hoy nosotros leemos profecía de Jehová. Pero es como entonces lo veían los profetas, una carga que ellos tenían que llevar y tenían que entonces proclamar. El triple mensaje de la iglesia es el evangelio, es el querigma y es el martireo. El evangelio es la buena noticia que del caos provocado por la caída del cosmos, este ha sido restaurado por la obra expiatoria del segundo Adán. Esto es Cristo. Nótese aquí que no es simple y únicamente la salvación de las almas, las cuales no estamos despreciando, porque finalmente se debe de ver eso en el mensaje. Pero es no solamente eso, sino todo el orden caído, toda la ctisis o creación, todo el cosmos o el mundo. Esa es la buena noticia, y no la manera aristotélica. Lo más importante es el alma. Salva tu alma para que entonces puedas ir al cielo. Aún hoy, siglo XXI, uno cuando entra a emisoras cristianas, lo primero que encuentra son mensajes como esto: cómo ir al cielo. Y ahí se centra toda su vida, y entonces olvidamos nuestra tarea aquí. Entonces el evangelio no solo incluye la salvación del hombre, el rescate del hombre, lo cual sí es cierto, sino también el orden cósmico. El evangelio debe entonces impactar también allá. El querigma, como ya lo hemos venido mencionando, es la proclamación del reino. Y aquí otra vez nos diferenciamos con otros movimientos cristianos, porque cuando hablan de querigma solo lo traducen como predicación y solo lo reducen al sermón. Sí, el querigma, eso es lo que implica, pero básicamente es el reino. Tanto en las palabras usadas por Juan el Bautista como el Maestro, la raíz de esa palabra es el querigma, la proclamación del reino. Así decía Juan y así decía el Maestro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces vean, era un llamado al arrepentimiento, pero también una proclamación del reino. Y esa parte es la parte que parece que tenemos olvidada, que la tenemos archivada, que la tenemos encarpetada. El martireo es el testimonio del corpus cristiano, de la iglesia en el mundo de Dios, de la iglesia bregando en los surcos del reino. El vocablo martireo nos presenta dos aspectos: uno como testimonio y otro como testigo. En un sentido somos testigos del poder transformador del evangelio. Tiene que verse esa transformación en nuestras vidas, se tiene que ver esos cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin necesidad de ponernos aquí en la corbata "solo Jesús salva", o una pulsera, o etcétera. En nuestras vidas, como decía el apóstol Pablo: vosotros sois nuestras cartas. Que nosotros seamos el evangelio vivo, como testigos.
es entonces también afirmar que ese evangelio es verdad. Aquel ciego que el Señor le volvió la vida, yo una cosa sé, que yo, siendo ciego, ahora veo. Lo que estaban diciendo los fariseos, es un hombre pecador, es esto, lo otro, yo no lo sé. Lo que yo sé es lo que Jesús ha hecho conmigo. La transformación que Jesús ha sido en mi vida. En algunas ocasiones yo he comentado y he confesado, todo es un conjunto de cosas que el Señor hace para que uno llegue al conocimiento de su verdad. Pero humanamente hablando, a mí no me convencieron los folletos, ni los libros, ni los ensayos que había leído, ni la Biblia que también ya la había leído. Lo que empezó a impactar en mi vida fue el cambio que Dios hizo en mi familia. El cambio primeramente quedó evidente en mi padre, en un hombre rudo, en un hombre enérgico, en un hombre que no sabía pedir favores, sino solamente ordenar. Haz esto, haz aquello, vete para acá, vete para allá. Pero jamás una palabra de te amo, hijo. Y cuando el evangelio lo prende, se ve la transformación. Lo vi también en mis hermanos. Y eso me impactó, porque yo no podía ser ciego. Les decía también que un amigo muy estimado para mí, que nos había abandonado porque él decía con estas palabras: no voy a visitarlos porque se me enlodan los zapatos. Así que imagínense dónde vivíamos, ¿sí? Pero cuando yo veo el poder transformador de su vida, yo decía, algo tiene esto. No sé qué sea, pero sí los transforma. Entonces, sí, nuestro testimonio, sí, nuestra vida debe ser un impacto para nuestros hijos, un impacto para nuestra familia, un impacto para nuestros vecinos. Ese es el martireo, hermanos. La iglesia es testigo del evangelio. La iglesia da testimonio de que el evangelio es la verdad, y lo hace mediante la proclamación. Una iglesia querigmática es aquella que proclama el reino de Dios a través del evangelio y lo confirma por medio del testimonio en todas las arenas de las esferas modales del orden ley cósmico. Es decir, en la biología, en la ética, en la sociología, en las matemáticas, en todo. No puede haber separación. No existe tal separación, porque toda la vida es religión. Toda la vida es una perenne confesión de fe. Confesamos quiénes somos y cómo hacemos, con la manera como lo hacemos, cada una de las tareas en las que nos desempeñamos. La iglesia querigmática proclama el reino, no con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la poderosa palabra de Dios. Porque como dijo el escritor, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:13. En la historia de la redención, en el Nuevo Testamento, la Iglesia Apostólica proclamó el reino de Dios por medio del querigma de la palabra de Dios. Y así entonces, una iglesia querigmática
es aquella que, para proclamar el reino de Dios, usa bien la palabra de Dios. La iglesia debe usar bien esta palabra, debe predicar bien esta palabra y debe mantenerse bien firme en esta palabra. Esa es la iglesia carismática y esa es nuestra intención de explicarlo. Pero al abordar estos versículos, ustedes van a ver al punto que inmediatamente no concatenamos con las interpretaciones de algunos hermanos de algunas iglesias evangélicas, que sí tenemos ciertas diferencias en esas interpretaciones. ¿Y por qué esas diferencias? Déjenme citar un testigo antiguo, por así decirlo, y un testigo moderno. San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, que nació en el año 305 y murió en 305 en Antioquía y murió en el 403, exiliado en la isla de Patmos. En una de sus homilías, él escribe, y como era su costumbre, palabra por palabra, tilde por tilde, al explicar el texto base que él tomó, decía, cito a San Juan Crisóstomo: no basta con alegar que alguna cosa se encuentra en la Sagrada Escritura, ni sus trozos se han de tomar sacados de su sitio e imprudentemente mutilarlos, pues es la palabra divina e inspirada. Los textos de la Escritura no pueden tomarse como desnudos y separados del contexto y del orden de la narración, ni andar jugando con ellos con excesiva libertad e imprudencia. Si queremos cortar la relación y parentesco con los textos que están unidos, nacerá una grande cantidad de falsos dogmas y herejías. Los textos de la Sagrada Escritura no han de tomarse a la aventura, ni separarse de la serie de la narración y del contexto, ni se han de tomar simplemente las palabras en su sentido material y separarlos del sentido que les dan las palabras que les preceden y las palabras que les siguen, de manera que con ella levantemos un falso testimonio a las sagradas letras y las difamemos. Vuelvo a citar la primera frase de San Juan Crisóstomo: no basta con alegar que alguna cosa se encuentra en la Sagrada Escritura. Esto no sucedió en esta pandemia. Predicadores, yo recuerdo, no voy a decir su nombre, me vaya a demandar, guatemalteco, que citó de inmediato Isaías: escóndete mientras pasa y ciérrate con cerrojos, y ahí está medio mundo. Precisamente esto es porque nada más vieron la palabra escóndete, quiere decir que me debo de guardar. Y eso hemos de tener mucho cuidado, hermanos. Eso es a menudo. Nada más porque tiene la palabra, el texto, lo usamos. Y nosotros los reformados tenemos todavía muchas herramientas para hacer un exégesis de ese tamaño. Quiero citar, porque mejor dicho recordar, porque en uno de los sermones de esta serie también hablé de cómo Gordon Spikeman menciona los principios de la interpretación reformada.
Y no me voy a centrar o no voy a repetirlos cada uno de aquellos, porque en aquella ocasión los expliqué uno por uno. Pero quiero traer a colación dos. Spyman dice que la interpretación de las Escrituras es comunal y confesional. Es decir, entre la iglesia. Que todos en conjunto leamos e interpretemos y lleguemos entonces a una confesión. Y esas confesiones las tenemos por escrito. En fin, podríamos seguir diciendo esto. ¿Por qué viene esto? A lo que mencionábamos, de lo que hace la iglesia carismática. Una iglesia carismática es aquella que usa bien la palabra de verdad. Este es uno de sus distintivos. Pablo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es muy importante, hermanos. No basta con que traigan una Biblia bajo el brazo. No basta porque abran la Biblia y den aquí de manotazos, y Cristo dice, y Cristo acá, y lo otro. La palabra clave aquí, y que también nos tiene divididos a los evangélicos, es la palabra ortotomonta. Orto, correcto. Y el problema aquí es que han diseccionado esta palabra. Es una palabra compuesta, y tomonta quiere decir cortar, quiere decir abrir. Y yo recuerdo bien, en mis clases de homilética, en mis días de seminarista, que este era un texto bandera para que nosotros aprendiéramos a cómo hacer bosquejos para predicar. Es muy común que en el púlpito solo se presenten con unos cuantos rasgos ahí, unos cuantos renglones, y ya de ahí echa a volar la imaginación el predicador. Pero esta palabra, en la estela del testimonio de los reformados, lo traducen de la siguiente manera. Ellos dicen, como Hendrickson, por ejemplo: la iglesia que usa correctamente la palabra de verdad no la mutila, no la cambia, no la pervierte, no la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en su pensamiento y en su corazón. ¿Cuánta distancia de la explicación con la que a menudo encontramos? El uso correcto de la palabra de verdad implica un rechazo de todo aquello que esté en conflicto con su contenido y con su significado. Ejemplos del mal uso de las Escrituras lo tenemos en la misma Biblia. El diablo, por ejemplo, en Edén, usó las Escrituras, pero no usó bien la palabra de verdad. La usó también con el maestro, pero no usó bien la palabra de verdad. Los fariseos conocían las Escrituras, pero no usaban bien la palabra de Dios. Eso es entonces lo que debe de tenernos alertas. Eso es lo que distingue a una iglesia querigmática. Las sectas heréticas, los testigos de Jehová, los mormones, los llamados sabatistas, también usan las Escrituras. Este hombre que algo ha de tener de la luz del mundo, que ahora está detenido allá,
¿No usaba las escrituras? Usan las escrituras. Esos de pare de sufrir, pues sí, ya no va a tener dinero porque todo se lo van a llevar ellos. Sí, ya no se tendrá que preocupar por el dinero. ¿No usan las escrituras? Claro que sí, pero le venden tapetes mágicos que usted puede poner al pie de su puerta para que los espíritus malos no entren a su hogar. Por favor. Entonces vean, sí, hay un uso tremendo, pero un uso difuminado de las Sagradas Escrituras. Y la iglesia carismática usa bien esta palabra. Esa será una de sus características. En segundo lugar, una iglesia carismática predica la palabra. Pero aquí hemos de acotar. Cuando dice que predica, se está usando la palabra querigma, por supuesto. ¿Sí? Pero quiere decir que por ningún momento deja de predicar la palabra. No se traga la idea de que no es asunto esencial, o no sé, ya se me olvidó cuál era la frase. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia carismática no encuentra excusas para no predicar la palabra, porque esas excusas y esos problemas se vuelven retos para ella. Y no dice no, sino cómo. Sabe que tiene que predicar la palabra y busca entonces el cómo, porque si no se puede así, entonces tenemos que hacerlo así. Esta es otra distintiva, que a tiempo y fuera de tiempo, que nunca para de escribir las escrituras, de proclamar las escrituras. Sea a la persona humilde, sea a la persona más encumbrada, sea en este campo, sea en cualquiera, siempre estará predicando la poderosa palabra de Dios. Ese es entonces una de los grandes principios de una iglesia querigmática, que prediques la palabra. En este pasaje de 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero vean cómo termina: con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Con conocimiento primero. Lo he dicho hasta el cansancio, pero lo seguiré repitiendo, hermanos. De un predicador que dijo: prefiero predicar en el púlpito amor que doctrina, porque la doctrina nos divide, el amor nos une. Qué bonito se oye, qué romántico, hermanos. Claro, la doctrina nos va a dividir. ¿O no dijo eso el maestro? Que venía eso a dividirnos en ese sentido, de que los que están por la verdad, como dijo Moisés, pásense de este lado, ¿sí? Los que están por Jehová, pásense entonces de este lado. La palabra empleada aquí, kerizon, literalmente quiere decir pregonar, proclamar públicamente, como lo recomienda el maestro en Mateo 10:27. Lo que oísteis de mí, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, que en toda oportunidad, en todo momento, en todos los campos, en todas las esferas, en todos los lugares, siempre que podamos, debemos de proclamar la palabra de Dios. Entonces, kerizon significa predicar o pregonar, es decir, que se refiere a la proclamación autorizada del mensaje de Dios a los hombres. Predicar es el ejercicio del cargo de un embajador. Es la ferviente proclamación de las buenas nuevas,
proclamación iniciada por Dios. El kerizon no es una declaración especulativa y abstracta sobre puntos de vista particulares de los hombres. El kerizon es la contundente declaración: así ha dicho Jehová. Y hay un tercer principio de una iglesia carismática. Y ese tercer principio es retenedor de la palabra fiel. La guarda, la protege. No sé si les ha tocado ver, a veces en películas, pero también así en la vida real. Recuerdo ahí ya no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos que lo balaceó, le dio por aquí un balazo. Si alguien vio esa noticia, creo que era Richard Nixon. Bueno, la verdad no me acuerdo ahorita quién. Cuando recibió sus balazos, si vieron esa noticia, ¿alguien recuerda qué hicieron todos los demás, sus guardaespaldas? Lo tiraron y lo abrazaron, lo cubrieron. Eso es entonces la idea de retenedor de la palabra. Aquí no pasas, esta es la palabra de Dios y yo la defiendo. Y como la defendieron muchos mártires, que prefirieron morir en la estaca antes que negar a su Señor. La palabra aquí, retenedor, es una palabra griega, antehomenon. Antehomenon. Viene del verbo antejo, que significa aferrarse a algo, resistir hasta lo último de las fuerzas, perseverar hasta lo último, que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, aguantar hasta lo sumo, defender, sostenerse en algo. Como dijo Lutero, aquí me paro. Si alguien no me convence con la palabra, no puedo retractarme. Y sabía lo que eso significaba. El príncipe, cuando presentó el catecismo de Heidelberg, él sabía que presentarlo, su cabeza podía ser separada de su cuerpo, pero lo hizo. Esto es precisamente el genio del calvinismo, un sistema de vida que no cacarea aleluya solamente dentro del templo, sino que afuera también adora con su trabajo, adora con su conocimiento, adora con todo lo que hace, con todo lo que piensa. Ese es el calvinista. El calvinismo, hemos dicho, y lo seguiremos repitiendo, es como un sistema de vida radical, integral y consistentemente escritural. Y de ahí no lo mueven. Esta es entonces la historia de la redención en el Nuevo Testamento. Una gente, la iglesia, a la cual Dios le ha otorgado, Dios le ha entregado el querigma del Evangelio, le ha dado esa tarea a ella. Y que este Evangelio no se queda en los recintos cúlticos, sino que este Evangelio transforma vidas, transforma trabajos, transforma ciencia, transforma cultura, transforma pintura, transforma arte, transforma todo. Ese es el Evangelio que forma, que fue uno de los temas anteriores. Debido a esto, la iglesia acepta las Sagradas Escrituras como el registro infalible de la palabra de Dios en la creación, en el Evangelio, en Jesucristo y en la historia de la iglesia del Antiguo Testamento y en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Para la iglesia querigmática no existe una separación entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Somos un solo pueblo.
Tenemos una sola cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Somos un solo cuerpo. Somos una sola familia. Y por tanto debemos permanecer unidos como lo que somos. Un cuerpo, una familia. Esta es tu familia, este es tu cuerpo. Y este es por lo cual tienes que luchar. Esto es por lo cual tenemos que luchar. Dios no ha dejado sola a su iglesia. Le ha dado el poder de su Espíritu Santo. Por eso dice, no con espada, no con ejércitos, sino con su Espíritu. Y le ha dado una palabra direccional para que sepa cómo conducirte. En la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La palabra direccional como palabra de Dios debe ser no un código de síes y de noes, no un manual de prescripciones y prohibiciones, sino una lámpara que nos guía, un faro que nos dirige y que nos dice a dónde llegar, una lámpara a nuestros pies y una luz sobre nuestro camino en la creación de Dios. Hermanos, no nos engañemos. No debemos engañarnos que con solo escuchar la palabra, yo me imagino que si alguno de nosotros fuera llamado hoy, podría decir en su haber, asistí a todos los cultos, siempre llegué temprano, siempre di mis diezmos, siempre estuve ahí. Sí, pero eso es como enterrar los talentos. Aquí somos unos tigres, aquí somos unos leones, pero allá afuera, calladito te ves más bonito. Allá afuera, callamos. Nos tienen que descubrir que somos cristianos. Eso se debe de notar de inmediato. No debemos escucharnos, engañarnos que solo escuchando la palabra estamos cumpliendo con la tarea encomendada a la iglesia. Debemos de ser hacedores de la palabra, como dice Santiago, hacedores de la palabra, pero en su parte más extensa, porque luego decimos, ay, este hermano, ¿cómo se mueve? ¿Cómo le interesan las cosas de Dios? Y cuando dice eso, se refiere al culto, se refiere a todo lo que hace dentro de la iglesia, que está bien y que debemos de seguirlo haciendo, por supuesto. Es nuestra casa, es nuestra familia, pues tenemos que hacerlo. Pero esa palabra debe de ser nuestra vida, debe de ser nuestro suspiro, debe de ser nuestro todo. Aquí y allá y en todas partes. Entonces, ¿cuál es la iglesia carismática? Una iglesia carismática es aquella que usa bien la palabra de Dios. 2. Una iglesia carismática es aquella que proclama la palabra de Dios. Una iglesia carismática es aquella que se aferra a la palabra de Dios. Esto es lo que implica hablar del reino, del conocimiento de lo que es el reino y de las implicaciones de entender lo que es el reino. El reino no solo es aquí, el reino es todo. Y entonces, hermanos, aquí es donde debemos comenzar a agruparnos como esposos, como esposas, como hijos, como profesionistas, como abogados, como médicos, como maestros. ¿Cómo vamos a hacer fructificar esos talentos? Y eso es todavía
el paso que nos hace falta, y es al que llegaremos en siguientes oportunidades. Mientras tanto, la exhortación es, hermanos, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel en el uso de la verdad, fiel en la proclamación de la verdad, fiel en retener esa verdad, en aferrarse a esa verdad. Que Dios nos ayude a lograrlo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra y gracias por los retos que pones delante de nosotros. Pesan sobre nuestros hombros y es un peso enorme, Señor, esos talentos que nos has puesto sobre nuestras vidas, talentos que debemos de hacer fructificar, Señor, pero reconocemos nuestra lentitud, reconocemos también, Señor, nuestra debilidad, reconocemos que nuestras prioridades las hemos puesto en otras cosas, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a desenterrar esos talentos, que los usemos no solo aquí en la comunión cristiana, sino también afuera, que podamos ser testigos vivientes por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu Evangelio. En Jesucristo oramos. Amén.